This meeting is being recorded. Bueno, hola a todos y bienvenidos a este webinar organizado por Builders by Spain sobre entrega de información geotécnica y donde pues vamos a contar con nuestro director técnico, con David Delgado Vendrell y con Víctor Martínez de la UPV para pues explicar cuál es la situación actual de la aplicación de BIM en todo lo relacionado con la geotecnia y pues cuáles son las intenciones que tenemos desde Building Smart Spain de cubrir una serie de necesidades que entendemos que existen para que facilitar el intercambio de información geotécnica. ¿Vale? Podéis hacer todas las preguntas que queráis en el chat, ¿vale? O sea, en el chat, en el canal que hay para preguntas. La idea es que cuando acabe la presentación de Víctor, pues dejemos un tiempo para responder esas preguntas y así que pueda haber incluso un poco de debate, con lo cual cualquier duda que tengáis, pues más que bienvenida. Y nada, por nuestra parte, apagamos cámara nosotros y dejamos a David en marcha. Adelante, David. Gracias, Sergio. Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro webinar más de Building Smart Spain. Y en este caso, pues como comentaba Sergio, en relación al campo de la geotécnica. Para aquellos que no se han conectado en ninguna ocasión anterior o no saben sobre quiénes somos, pues bueno, Building Smart es una asociación a nivel global, por lo tanto internacional, neutral, abierta y sin ánimo de lucro, que lo que hacemos es pues trabajar para poder implementar una transformación digital en la industria de la construcción, por lo tanto de los activos construidos, edificación, infraestructuras, todo el abanico, y basado en estándares abiertos, de los cuales hoy también hablaremos. Y bueno, pues la verdad es que a día de hoy pues hay una representación, la verdad es que muy grande ya a nivel global, con más de 40 asociaciones que representan pues o bien a países o bien a regiones, y este es un poco pues el contexto. Esto que tenéis aquí es simplemente una imagen también, en este caso global, pero de España, de lo que representa nuestro capítulo, nuestro chapter. Tenemos una, digamos que, fotografía, ¿vale? Bastante diversa, ¿vale? Desde empresas del sector de la construcción, empresas de más pequeño calado, como pueden ser provenientes del sector de la arquitectura, ingeniería, del ámbito público también, del mundo académico, consultorías, etc. La verdad es que es muy, muy diverso y eso le da pues mucha riqueza también a las propuestas que del propio chapter sale. Y simplemente como un muy breve resumen, esto sería una forma de, entre otras, de resumir el concepto Open BIM, al que el capítulo y Building Smart pues, está ligado, y en este caso pues, tiene que ver con el compartir información. Y esa información se comparte si previamente pues, alguien la ha requerido, hay alguien que le ha dado respuesta produciéndola, luego habrá alguien que también la revisará y finalmente pues, se entregará al destinatario. Claro, este ciclo que podría darse en cualquier otro ámbito y no tiene por qué ser el de los estándares abiertos, en el momento que lo llevamos al campo de los estándares abiertos, pues ahí aparecen, como vemos en estos distintos logos, ¿no? Distintos estándares y o servicios desarrollados por Building Smart, por lo tanto, por toda la industria a nivel global, que se dice rápido, pero es bastante complejo, pues esto se despliega pues, para que esa información se pueda compartir de forma abierta. Bueno, de hecho aquí esta se me ha repetido, pero me sirve porque precisamente hoy que hablaremos de geotecnia, y de hecho Víctor es quien hablará, ahora os lo presentaré, tenemos distintas formas de referirnos a esa información. Por lo tanto, si estamos requiriendo, necesitaremos una serie de estándares que nos ayuden a requerir esa información de una forma más ágil. Luego necesitaremos otro tipo de estándares que no pueden ser IFC, hablaremos de él,
para poder precisamente transportar esta información de una forma estructurada y, por lo tanto, que sea muy claro el cómo colocar la información en ese medio de transporte, digamos, y que también sea muy claro por quien lo recibe, escoger la información que le es útil para su forma de trabajar, para sus objetivos, etcétera, etcétera. Luego, quien lo revise va a necesitar también de identificar aquellos aspectos que o bien necesitan modificación, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es un poco cómo se manifiestan esos estándares y servicios dentro de este ciclo de un marco llamado OpenBIM. Muy resumido, obviamente. Y en nuestro chapter, esto lo desplegamos pues, a través de, pues por un lado, por ejemplo, este es un tema que me ocupa a mí y también a Sergio, ¿no? Estar vigilando continuamente cómo es la evolución de la tecnología en la que nos apoyamos a nivel no solo nacional, sino también global. Colaboramos continuamente con distintas organizaciones que tienen un impacto estratégico en la evolución del sector, ayudamos a los agentes a aumentar sus habilidades y capacidades y como resultado de todo esto, pues también intentamos generar también un impacto a través de la publicación o bien de guías, manuales, buenas prácticas, este webinar, por ejemplo, etcétera, etcétera. La sesión de hoy, por lo tanto, va de evidenciar cómo un campo muy concreto, como es el de la geotecnia, también tiene que ver con esto de compartir información, porque en definitiva es información de un campo muy vertical, pero muy importante para el desarrollo de los activos construidos, como es el de el suelo, en el que estos activos construidos al final pues, se ubican o interfieren, ¿no? Bueno, pues para ello tendremos a Víctor Martínez de la Universidad Politécnica de Valencia. Yo os haré una pequeña introducción de este campo de la geotecnia en cuanto a los estándares abiertos y Víctor ahí ya se explayará. Estamos en un momento, hablando por lo menos aquí también en España, relativamente dulce en el sentido de que después de 10, 12 años también ya de evolución de este concepto de BIM en España, pues tenemos incluso ya lo que llamamos el Plan BIM España. Es decir, que a nivel estatal, pues tenemos unos requisitos globales, ¿vale? Que además se están desplegando de forma gradual, como vemos aquí en este pequeño calendario, ¿no? Y en el que específicamente pues, se pide que esa información de los distintos casos de uso que hay en la industria de la construcción, pues se pide que se comparta en base a los estándares abiertos. Y ahí es donde, obviamente, pues claro, Building Smart está ahí, ¿vale? Pues para dar soporte. Y en concreto, a nivel del tema que nos ocupa, que es la realidad geotécnica, pues también es un cierto momento dulce porque resulta que en los últimos años también se ha incorporado información de este campo de la geotecnia también en los estándares abiertos. Lo que pasa es que esto tiene que seguir evolucionando y precisamente de esto Víctor también nos hablará. Por lo tanto, aquí tenemos como dos aspectos que de alguna forma confluyen y nos dan o se abre la puerta a poder seguir evolucionando de una forma mucho más fácil que no a unos años atrás en la que esto ni por asomo había nada en contacto, ¿no? Para aquellos que les venga muy de nuevo esto de BIM, y hay aún mucha gente que no ha entrado, digamos que esto es una metodología de trabajo basada tiene una fuerte componente tecnológica, pero digamos que pues pasamos de un método tradicional o convencional de compartir la información a través de unas entregables, como podrían ser pues, provenientes del CAD 2D, planos en PDF, que no significa que no lo sigamos haciendo, sino que simplemente se estaba apoyando en eso, hacia una forma de trabajar y de compartir la información basada en una serie de modelos, en este caso tridimensionales, los cuales representan una geometría de una forma mucho más potente, pero que además se intercala con una serie de información a través pues, de bases de datos vinculadas o incrustadas en esas geometrías, lo cual nos permite pues, desplegar con una potencia muy grande y con una precisión mucho mayor la forma en la que vamos a compartir la información. Y esto se ha ido dando de forma natural y
digamos que ha ido al ritmo en el que esa industria en un determinado lugar pues, le ha permitido. Y a nivel global, pues lo mismo, ¿no? Y ahí la geotecnia pues, ha empezado también ya a entrar en ese mecanismo. Y si recordáis esa secuencia inicial en la que explicábamos que esa información se puede compartir por quien la produce a un tercero y por tanto hay que transportarla, tenemos un estándar en Building Smart, en OpenBIM, que se llama IFC. Es una sigla, ahora no hace falta que os acordéis de ella, pero digamos que es la forma en la que estructuramos la información de forma estandarizada, por lo tanto igual a nivel global, en España, en Japón, en Alemania. Esta sigla en concreto pues, significa Industry Foundation Classes y es un esquema de datos. No voy a entrar ahí, pero sí que es verdad que hay que recordar o en todo caso informar que está basado también en normativa ISO, por lo tanto estandarización internacional, en concreto pues la 16739, y esto es lo que se va evolucionando con el tiempo. De esto hablaremos hoy también. ¿Cómo funciona para el tema de la geotecnia? Pues igual que funciona pues, para otros campos o subdominios del sector de la construcción. En el tema técnico, pues todo el tema de los sondeos, pues por ejemplo, pues se pueden estar ubicando y por lo tanto toda la información que está relacionada con ellos, pues se puede trasladar a ese esquema de datos, tanto pues por la vía de su ubicación con coordenadas, información relativa a los ensayos, etcétera, etcétera, así pues como la relación que tiene pues, con distintas geometrías, pues o bien de elementos constructivos, o bien de los estratos, con sus potencias, etcétera, etcétera. Salvando las distancias, y esto es una simplificación que a veces se arroja o se informa, pues para que se entienda lo que podría venir a ser un PDF cuando estamos compartiendo un documento de texto, salvando las distancias, como digo, pues podríamos estar haciendo una fotografía instantánea de una determinada información que queremos compartir, la cual no es toda la que tenemos, sino solo una parte, aquella que es útil para quien la va a recibir, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es ya obligatorio en España que la información del sector de la construcción, pues para un determinado alcance, como veremos en las siguientes slides, es ya obligatorio que se comparta utilizando este tipo de estándares. De hecho, solo hay uno porque es global y se llama IFC. Por lo tanto, lo podríamos resumir como un lenguaje común que nos permite pues, a todos poder acceder a la información con independencia de qué, por ejemplo, programas informáticos o tecnología estamos utilizando. Y ya un poco empezando ya a calentar el tema geotécnico, ¿qué le pasa a la geotecnia en cuanto a este estándar que brevemente hemos introducido? Bueno, pues que ya está, tiene una primera versión desplegada, ¿vale? El tema de la información geotécnica en este esquema de datos llamado IFC. En el tiempo, para que tengáis una idea de cómo esto se va introduciendo en un esquema de datos, no apareció todo desde el principio, es decir, hace unos 30 años, que es cuando apareció todo esto de IFC, de golpe no tuvimos arquitectura, estructura, instalaciones, edificios, infraestructuras y todo de golpe, porque alguien muy sabio lo hizo, sino que esto progresivamente se fue desplegando en función de la madurez que la industria iba teniendo en cada uno de esos subdominios, ¿de acuerdo? Cuando todo esto ha ido cogiendo músculo, digamos, y sobre todo en los últimos 5 o 6 años el mundo de las infraestructuras le ha dado también mucha potencia, es cuando todo esto ha podido ir cogiendo mucho más, digamos que el alcance ha sido mayor. Es ahí, en ese último contexto, en donde cuando ya teníamos, por ejemplo, todo el tema de las infraestructuras mucho más desplegado y maduro en cuanto a los esquemas de datos IFC, es ahí donde ha entrado el mundo de la geotecnia, el cual obviamente también afecta a edificación, pero que en este caso pues aquí lo contextualizamos con el de las infraestructuras porque ha nacido como un poco de ahí. Esto que vemos aquí de 2×3, 4, etcétera, estos son distintos pues, códigos que se le colocan a estos esquemas para indicar cuál es su versión en esta evolución que hablamos. En concreto, y fue con el proyecto de los túneles, es decir, del subdominio de túneles en el campo de las infraestructuras lineales, es donde se introdujo todo este tema de la geotecnia. Y tal es así que esta versión
del esquema de datos para el IFC de túneles, pues a día de hoy aún le falta un paso para que se pueda llegar a publicar. Está todo el trabajo ya desplegado, o por lo menos todo el trabajo que estaba requerido de desplegar, y está a punto de, como vemos aquí, pues 2026-2027 podrían ser las fechas en las que esto pues pudiera ser ya oficial también, en tanto que, como hemos visto, una ISO, la 16739, igual. Es decir, es una misma ISO, la cual cada X tiempo pues se va actualizando y renovando, ¿vale? Avanzo porque si no, Víctor se me va a quejar. Y esto, desde el punto de vista de la realidad de cómo se dan los contratos en donde las obras, sobre todo las de infraestructuras, en las que tenemos ahí también un ámbito potente como es el público, pues lo que tenemos son licitaciones, ¿verdad? Y por lo tanto hay ahí una serie de pliegos que requieren la información de una forma determinada. Los pliegos actuales, ¿vale? O por lo menos los que hemos tenido hasta ahora, pues claro, ahí incluso requiriendo BIM, pues han tenido un nivel de imprecisión y sobre todo respecto de la geotecnia, si es que la pedían y mayormente pues no se pedía, pues por lo tanto ahí ya estamos viendo cuál es el gap, ¿no? Cuál es el vacío. A partir de un nivel de madurez superior, y es en el que hemos empezado a entrar, y gracias también al impulso como por ejemplo aquí en España del Plan BIM, podemos empezar a tener requisitos de información mucho más específicos en los que entonces es mucho más, digamos que, eficiente compartir la información mediante el uso de estándares abiertos. Y es precisamente en este momento en el que la geotecnia se está empezando a desplegar. Por lo tanto, vuelvo a repetirlo del momento, entre comillas, dulce, porque es un momento en el que el despliegue de los estándares pues es mucho más maduro. Quedémonos aquí con estas fechas de 2026, 27 y 28, que parece muy allá, pero esto es aquí ya, y en términos de estándares, 1, 2, 3 años es un periodo relativamente corto. Entonces aquí es un poco estas preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué queremos hacer desde la geotecnia? ¿Queremos meternos ya en esto de lleno? De hecho, el mundo ya se ha metido y la propuesta de hoy es la de, bueno, activémonos también desde España con esta iniciativa que a nivel global pues ya ha arrancado. Y nada, esto es un poquito ver en cifras, si se puede dar alguna, pues por ejemplo a nivel de España, pues esos requisitos obligatorios pues ya están incluso especificando valores de presupuesto a partir de los cuales las obras pues que se den pues van a tener requisitos obligatorios de no solo de BIM, sino también de estándares abiertos. Y por lo tanto ahí la geotecnia se va a ver apuntada también. Estos son pues posibles valores de eficiencias estimadas que puede tener el sector. Este valor pues obviamente pues, puede variar bastante. Y aquí pues bueno, también apuntar a que esto pues requiere de una madurez que va a ir evolucionando con el tiempo. Y la prueba de esto es que los propios requisitos a nivel nacional pues también son progresivos. No se puede pedir un nivel de madurez alto cuando hay muchos agentes del sector que aún no se han ni activado. Y ya voy acabando. Por lo tanto, aquí a lo que apunta esto es a que se pueda ser también pioneros en el sector de la geotecnia, pues no solo en España, sino también a nivel europeo y global, ¿vale? Porque esto al final, todos colaborando, pues lo hacemos todo. Y puede ser también una ventaja estratégica para aquellos agentes relacionados en este sector. Y bueno, lo del timing perfecto es eso del momento dulce al que me refería. Y nada, muchas gracias. Os dejo con Víctor y él ahí sí que entrará ya en las muchas más tecnicalidades con su conocimiento ya más específico. ¿Se ve mi presentación? Sí. Muy bien. Bueno, pues gracias David por la presentación que has hecho, que la verdad que me ha parecido muy completa y creo que también es cierto que yo iba a hablar algunas cosas de las que tú has comentado, pero las pasaré muy por encima porque creo que tú las has explicado muy bien. Bueno, quiero agradecer también a todos los asistentes por asistir a este webinar, muy especialmente a los compañeros del sector de la ingeniería geotécnica, de la ingeniería de terreno, que en muchos casos se acercarán por primera vez a
a la metodología BIM. Espero que os resulte de interés este webinar y que de alguna manera logremos engancharos y que participéis en las actividades que vamos a explicar y a promover aquí. Bueno, yo soy Víctor Martínez Ibáñez, soy profesor en el Departamento de Ingeniería de los Transportes y del Terreno en la Universidad Politécnica de Valencia. Soy docente docente e investigador desde hace ya 10 años en el área de la geotecnia y también de BIM. Bueno, este webinar tiene como objeto presentar el proyecto que desde Building Smart se ha aprobado recientemente, que lleva por título Entrega o intercambio de información geotécnica dentro del contexto BIM. Bueno, seguiré este índice, voy a explicar un poco el contexto para explicar el por qué nos decidimos a poner en marcha este proyecto. Hablaremos sobre el alcance y los objetivos que nos planteamos a corto y a largo plazo mediante este proyecto, los resultados o entregables a los cuales aspiramos, cuál va a ser el desarrollo de los trabajos, sin llegar a ser una planificación o un programa de trabajos, pero veremos un poco cuál es el plazo y un poco la idea que llevamos. Y bueno, también mencionaré las empresas y entidades que hasta el momento han mostrado interés en participar. Bueno, en cuanto al contexto, yo creo que lo ha explicado muy bien David. Simplemente recalcar que, bueno, pues con el paso de los años vamos viendo cómo el número de licitaciones y la inversión que suponen licitaciones públicas con requisitos BIM va creciendo de una manera pues muy clara. Veis que aquí en 2025 hay un bajón, pero esto es porque no está actualizada la información en la página de la Comisión Interministerial BIM. Entonces, este valor en 2025, cuando acabe el año, pues estará pues bueno, con toda seguridad por encima del de 2024. Se trata de una metodología pues que no afecta únicamente a la edificación. De hecho, vemos que con el paso de los años los contratos de los contratos públicos con requisitos BIM de infraestructuras van ganando incluso en cuanto a número y a importe a los de edificación. Y afecta a todo tipo de edificaciones y a todo tipo de infraestructuras. Bueno, esta tendencia que vemos en la contratación pública con requisitos BIM, pues de alguna manera se consolida con la aparición del Plan BIM, que afecta o que obliga a la Administración General del Estado a incluir requisitos BIM en todos los contratos de construcción que superen ciertos importes a partir desde el año pasado. Vemos cómo a lo largo de los años, pues los contratos incluso con importes mínimos de 2 millones de euros, que es poco para cuando hablamos de infraestructuras, pues van requiriendo requisitos BIM que van siendo cada vez mayores. Y además en el propio Plan BIM y en muchos de los pliegos de contratación de otras administraciones pues se exige el uso de formatos OpenBIM que ha explicado muy bien David. Bueno, todo esto genera cierta incertidumbre y cierta inquietud en el sector. Ahora ya me refiero particularmente al sector de la ingeniería del terreno. Con este motivo, pues el año pasado organizamos una jornada para pulsar un poco el estado del arte y en qué punto se encuentra la industria de la ingeniería del terreno. Se organizó una jornada en la Sociedad Española de Mecánica de Rocas, en la que participaron pues bueno, unas ingenierías y constructoras punteras en el país, en las que explicaron pues, cómo habían desarrollado en proyectos nacionales e internacionales pues, algunos proyectos, sobre todo de túneles, en los cuales pues, bueno, había una serie de requisitos BIM que cumplir. Aquí tenéis un QR por si tenéis curiosidad para ver la grabación de esa jornada que se celebró en el CEDEX el año pasado. En cuanto a las conclusiones de esta jornada, pues bueno, se habló de que existen escasas soluciones comerciales para cubrir los flujos necesarios para el diseño geotécnico, que muchas veces lo que hay que hacer son soluciones a medida para cada uno de los proyectos, con lo cual se supone pues una inversión en tiempos y en costes muy importante para las empresas. Y bueno, se habló sobre, o se deseó, se habló de que bueno, se espera que el IFC en algún momento sea capaz de favorecer la interoperabilidad en los flujos de trabajo que son necesarios en ingeniería geotécnica para cubrir pues, bueno, los requisitos, ¿no? que se exigen en los contratos de edificación y de infraestructuras. Bueno, aquí una breve mención de los flujos de trabajo habituales en ingeniería geotécnica, sobre todo para las personas que no se dedican a ello. Pues hay una primera fase de investigación del terreno, lo cual pues hay una investigación de la documentación existente, se hace una campaña de investigación de campo y de laboratorio, ahí se incluyen pues, todo lo que son calicatas, sondeos, ¿vale? Y demás geofísica
¿vale? A partir de ese se deriva una serie de conclusiones, que es elegir las propiedades del terreno, y esta primera parte acaba con un modelo geológico, geotécnico del terreno, que incluye pues, las condiciones geológicas, geotécnicas, hidrogeológicas, y se deriva en un entregable, que es el informe de reconocimiento geotécnico. A partir de ahí, pues se hace el diseño de la geoestructura o de la actuación que haya que hacer en ese terreno. Se hace una propuesta y un dimensionado de una estructura geotécnica, se establecen las situaciones de proyecto, acciones y condiciones de contorno, se selecciona el método de verificación que se va a utilizar entre diferentes posibles y se hacen las comprobaciones de estados límite últimos y de servicio que verifican la estructura. Entonces, de esto se deriva otro entregable, que es el informe del proyecto geotécnico. Después se pasa a la fase de construcción, donde se establece un plan de supervisión de la construcción de la estructura, un plan de inspección, la auscultación para hacer el seguimiento de esa estructura geotécnica y un plan de mantenimiento. Y, bueno, utilizo este nombre de entregable que, de alguna manera, trasladando aquí la nomenclatura que se utiliza en el Eurocódigo 7, es el registro de la construcción de la estructura geotécnica, ¿vale? Este sería un poco una propuesta o un flujo tipo de trabajo en ingeniería geotécnica. ¿Qué desearíamos nosotros como ingenieros geotécnicos dentro de la metodología BIM? Bueno, pues que se cubriesen algunas carencias que ahora existen. Esto que vamos a ver a continuación son deseos, ¿vale? No son realidades. Bueno, pues partiendo de que las bases de información geotécnicas, georreferenciadas, que algunas administraciones ya disponen y que incluso en muchos casos son abiertas, pues que estas bases de datos que ahora mismo existen, en las cuales podemos encontrar pues, esos puntos de investigación geotécnica, muchas veces pues, con información, digamos, escasa, extraída de las actas de ensayo y de laboratorio. En muchos casos estos puntos de información lo que nos dan son PDFs, directamente descarga de PDFs de las actas como digo, de campo y de laboratorio. Bueno, pues que esto de alguna manera esta información tuviese pues, una mayor granularidad, una mayor estructura y que idealmente pudiésemos exportarla, que hubiese una interoperabilidad, pudiésemos exportarla a través del formato IFC e integrarla en nuestros modelos BIM. Aquí estamos viendo un ejemplo de un modelo BIM de FGV en el cual pues, se representa un sondeo geotécnico con detalle de sus diferentes estratos. Pues, ideal pues, que pudiésemos, como digo, pues, trasladar esta información de las bases de datos públicas a nuestros modelos BIM. Otro deseo, bueno, pues tener flujos completos de diseño geotécnico, ¿no? Pues que pudiésemos incorporar esa información que hemos visto antes a partir de fuentes públicas, más la que recabemos específicamente para nuestro proyecto a través de nuestra campaña de campo y de laboratorio, la incorporásemos en software de modelado geotécnico para hacer ese modelo del terreno. Aquí pongo algunos ejemplos de software que, bueno, habituales, de uso en el sector, ¿vale? No digo que estos softwares sean capaces ahora mismo de cubrir este flujo de trabajo, mucho menos. Como digo aquí, lo que estamos viendo son deseos. Pero bueno, sería lograr componer un modelo del terreno que fuese exportable a IFC y lo pudiésemos traer a software para hacer un diseño geotécnico, pues como podría ser un diseño de una carretera, ¿vale? Que esa carretera fuese capaz de interpretar la información que está recogida en el modelo. Pues, por ejemplo, pues que al trazar una carretera, pues el propio programa fuese capaz de proponernos taludes de excavación para el terreno en función de los diferentes estratos y propiedades geotécnicas que haya leído del modelo. Entonces, siguiente paso, una vez tuviésemos el modelo geotécnico o la obra geotécnica definida, pues que la pudiésemos, a su vez, llevar a un software de comprobación geotécnica como pueda ser Plaxis, ¿vale? Que fuese capaz de interpretar la información de todos esos estratos, de las características hidrogeológicas, de las propiedades geotécnicas, modificadas por la carretera que hayamos diseñado o por la obra que hayamos decidido diseñar y que nos dé, pues bueno, esa comprobación, que podamos completar el flujo, podamos ver si esa obra es segura y siempre pues, utilizando IFC como elemento conductor de toda la información que se va elaborando a lo largo del flujo de trabajo. ¿Para esto qué necesitamos? Pues necesitamos que el estándar IFC esté preparado, ¿vale? Entonces, bueno, aquí se ve un ejemplo de las entidades que hacen referencia a infraestructuras y a geotecnia en el IFC, la última versión del IFC que está actualmente aprobada, que es el IFC 4.3, el Addendum 2. ¿Vale? Pues ¿qué queremos? Pues que haya una mayor cantidad de entidades que representen a los objetos geotécnicos,
¿vale? Pues bueno, aquí vemos el borrador del IFC44, ahora luego me referiré a la extensión túnel, que amplía mucho más este esquema. Y no solo en cuanto a entidades que representan esos objetos geotécnicos, sino también en cuanto a los sets de propiedades, ¿no?, que están relacionados con esos objetos. Como actualización, a la que ya se ha referido David antes, es la aparición o la presentación el año pasado, hace prácticamente un año que se presentó en el Building Smart International Summit, de la extensión IFC4 Tunneling, ¿vale? Aquí tenéis también un código QR a partir del cual podéis acceder a la presentación que se hizo en ese congreso de la extensión, de esta extensión que, como comentaba también David, pues todavía no se ha incorporado de manera oficial a ningún estándar aprobado, aunque se está en ello, ¿no? Bueno, algo más que esto ya es más de elaboración propia, pues un artículo y una ponencia que presentamos varios autores, entre ellos Stefan Yaud, que fue el ponente de IFC 4 Tunneling en Marrakech, ¿vale? Pues bueno, lo que hicimos fue hacer un estudio, lo presentamos en el último EUBIM, aquí en Valencia, y bueno, lo que hicimos fue hacer un análisis de cuáles las capacidades que tiene IFC para representar los objetos geotécnicos y sus propiedades y ver hasta qué punto el estándar está preparado. Para ello lo que hicimos fue tomar como referencia los objetos geotécnicos que se definen en el Eurocódigo 7 de segunda generación. Ahí identificamos los objetos que definen pues la disciplina, digamos, de investigación geotécnica, sondeos, calicatas, geofísica y demás. Los objetos que se definen en el Eurocódigo para representar el terreno, y ahí hablamos de estratos, hablamos de hidrogeología, y los que se definen o lo que se recoge en el Eurocódigo para definir las geoestructuras, que hemos dividido en 4 grandes grupos: cimentaciones, contenciones, movimientos de tierras y el refuerzo y mejora del terreno. Entonces, esos objetos o esas entidades que se definen en el Eurocódigo las buscamos en las diferentes versiones del IFC que están oficialmente aprobadas y que tienen una estandarización también, digamos, publicada y en curso, ¿no? Bueno, las principales conclusiones de esto es que es el IFC 4.3, que es la última versión que está aprobada, la que introduce por primera vez entidades para la representación detallada del terreno, pero en general vemos que faltan atributos y propiedades para poder definir todos esos objetos que hemos visto que aparecen en el Eurocódigo 7. También nos fijamos en la nueva propuesta de IFC 4 Tunneling y vemos que bueno, esta extensión supone una revolución, ¿no? Y supone una gran ampliación del esquema que lo completa significativamente y que bueno, nos da muchas opciones de poder representar pues las entidades geotécnicas, aunque es cierto que bueno, en ambos casos, pues en lo que se refiere a geotecnia, pues están escasamente probados, el software no está todavía preparado y en el caso de IFC 4 Tunneling es que ni siquiera está aprobado de manera oficial. Bueno, en base a estos antecedentes, pues nos planteamos un proyecto que, como digo, se aprobó en Junta Directiva de Building Smart antes de verano, y en la cual pues establecemos un alcance y unos objetivos para el mismo. El primero de los puntos sería delimitar cuáles son los casos de estudio que tenemos en ingeniería geotécnica y definir cuáles son los requisitos de intercambio de datos para cada uno de esos casos de uso. Pues tomaríamos como espejo, como patrón o como guión, pues en principio el Eurocódigo 7 o quizás alguna norma internacional más, pero en principio el Eurocódigo 7 porque aspira a ser un poco el estándar que se imponga en el campo de la ingeniería geotécnica a nivel europeo, ¿no? Como segundo objetivo, pues proponer medidas para usar, complementar y completar el esquema IFC para cada uno de los casos que definamos en ingeniería geotécnica. Como vemos o como he explicado antes, pues el IFC está todavía insuficientemente probado por muchas carencias técnicas también, porque es cierto que en muchos casos el software no es capaz de soportarlo, sobre todo en las últimas versiones. Propondríamos también, como objetivo número 3, unos niveles para la definición gráfica y semántica de los objetos geotécnicos, que todavía no está definida, ¿vale? Pues cuáles serían los niveles de desarrollo gráfico y de información de esos objetos geotécnicos.
Y como cuarto objetivo, identificar cuáles serían las limitaciones que tiene el software geotécnico tanto para la visualización, simplemente para poder consultar esos modelos geotécnicos, y como soporte para los flujos habituales de ingeniería geotécnica, es decir, para garantizar la interoperabilidad entre diferentes soluciones de software específicamente geotécnico. Estos 4 objetivos son los que nos planteamos para este proyecto y para otras o para futuros trabajos o futuros convocatorias o contextos, pues lo que nos propondríamos sería el desarrollo de bases de datos, perdón, de diccionarios de datos de Building Smart, lo que son los Building Smart Data Dictionaries específicos para la ingeniería geotécnica, el desarrollo de herramientas para la validación de la información geotécnica en IFC, pues sobre todo basándonos en el estándar también de Building Smart de IDS, y la propuesta de estándares para la representación cartográfica de la información geotécnica y su intercambio en formato IFC. Esos serían un poco objetivos a futuros que pueden estar enmarcados, como digo, dentro de este proyecto si vemos que nos da tiempo y que vemos que tenemos energía y inercia suficiente como para poder desarrollarlos, y si no, pues quizás en otros proyectos paralelos. Los resultados o entregables que esperamos de este proyecto son los que veis aquí. Pues tendríamos un manual de entrega de información geotécnica, desarrollaríamos también lo que se llama una píldora BIM, que llamaríamos requisitos de información geotécnica, y un material didáctico adicional, del cual el principal o el que nos proponemos como objetivo para este proyecto sería una guía para el establecimiento de requisitos geotécnicos en contratos con requisitos BIM. Luego en gris, B, C y D serían otras guías que, bueno, no sabemos si vamos a poder tener tiempo suficiente como para poder desarrollarlas, pero que también consideramos que deberían de estar en la agenda. Para ver un poco de detalle de qué significa este manual, esta píldora y este material didáctico adicional, pues aquí tenéis algunos ejemplos. Esto sería un ejemplo de un manual de entrega de información. Al final es un documento, como veis, muy esquemático, en el cual lo que estáis viendo aquí es el manual de entrega de información para edificación, ¿vale? Que se desarrolló hace unos años en Building Smart. Al final son una serie de pasos muy esquemáticos y muy simplificados para ver cuáles son un poco los aspectos clave para aclarar determinados conceptos y para proceder, o que sirva al sector para proceder en el desarrollo o en la entrega de esta información geotécnica en edificación. Para cada uno de estos aspectos después se hace un desarrollo un poco más amplio de qué significa y, bueno, pues se amplía la información, ¿no? Sería, digamos, pues una especie de esquema para tener las ideas claras. Las píldoras, pues bueno, son unas explicaciones quizás un poco más largas. Aquí tenéis algunos ejemplos, voy a abrir uno de ellos. Pues estaríamos hablando, veis, análisis sobre requisitos BIM para la fase de diseño, en el cual pues se hace una explicación un poco más larga y detallada de qué supone ello, ¿vale? De qué supone ese concepto, ¿vale? Y el último de ellos, vamos a ver, sería guías. Estas guías ya pues desarrollan de una manera más amplia pues las conclusiones que se hayan desarrollado, a las que se haya llegado a lo largo del proyecto. ¿Veis? Aquí tenéis uno que es la guía de sistemas de clasificación cuando se utiliza BIM. Voy a verla también y vemos que es un documento pues, que ya está más desarrollado, tampoco tiene una longitud excesiva, pero sí que da más detalle de cuáles son los conceptos clave que se hayan podido desarrollar, y puede haber anexos también en los que se desarrolle incluso más la información que se haya, el trabajo que se haya desarrollado en el proyecto. Muy bien. ¿Cómo vamos a desarrollar este proyecto? Bueno, pues como digo, a falta de una planificación de trabajos más amplia, a la cual aspiramos pues, en los próximos días, una vez veamos también qué personas o qué entidades son las que están dispuestas a colaborar, pues lo que nos planteamos es que este proyecto se desarrolle en un año, hasta la entrega de esos entregables que he descrito hace un momento. Tendremos unas reuniones de seguimiento que vamos a plantearlas en principio telemáticas y mensuales. Delimitaremos las tareas en función de las afinidades de las personas que estén dispuestas a participar, y la participación pues, es puramente voluntaria. Como digo, el programa de trabajo lo detallaremos con detalle en los próximos días.
Por último, pues bueno, una pequeña recopilación de las entidades que hasta el momento han mostrado interés en participar. Pues bueno, veis que tenemos tanto entidades del mundo académico, administraciones y empresas públicas, y luego pues tenemos pues, una representación de grandes empresas del sector, de ingeniería, específicas de geotecnia y que bueno, pues creo que es para los que organizamos este proyecto es una gran alegría ver estas empresas y pues también una responsabilidad, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llega mi presentación, la presentación de este proyecto de manual para lo que sería el manual de entrega de información geotécnica. Agradeceros la atención y quedo a vuestra disposición para cualquier duda que haya podido surgir. Un saludo. Pues muchísimas gracias, Víctor. Si quieres puedes dejar de compartir. Vale, perfecto. Vale, y así, bueno, pues pasamos a responder las posibles preguntas o comentarios que hayan llegado o las que puedan llegar, ¿vale? Un poco nos queremos que os quedéis con la idea. Hago un pequeño resumen que, bueno, efectivamente el ámbito o el dominio de la geotecnia tiene poca madurez respecto a la adopción de BIM. Para eso es necesario hacer muchas cosas. Eh, Hemos expuesto qué es lo que se ha hecho de momento en el desarrollo del estándar IFC para cubrir aspectos geotécnicos. Hay cosas que están hechas, hay otras que están por venir. Pero lo que no queremos es estar parados esperando que todo se nos resuelva, ¿no? Porque entendemos que incluso aunque se publique o cuando se publique la versión de IFC que incorpore la parte de túnel y, por tanto muchos aspectos geotécnicos, deberá pasar un tiempo hasta que los softwares lo implementen, ¿no? Con lo cual, en ese escenario lo que queremos es ver de qué forma recomendar o aconsejar o de qué vía se puede trabajar aspectos geotécnicos con herramientas que hay ahora e ir preparándonos para las herramientas que tengan que venir, ¿vale? Y dicho esto, pues vamos, si queréis, con los comentarios y preguntas que han llegado. Bueno, solo por completar una cosa, un poco al hilo del primer comentario que ahora voy a leer. Lo que vamos a hacer también en este proyecto es definir una serie de casos de uso y priorizar por aquellos que entendamos pues, más urgentes o más prioritarios. Seguro que habrá otros casos de uso interesantes de intercambio y de entrega de información que podremos ir abordando en el futuro. El primer comentario, que es de Alejandro Fernández, comenta que sería muy necesario poder llevar no solo la información geotécnica a los modelos BIM, pero sino también un flujo bidireccional, porque luego con la realidad de la obra y una vez hechas las excavaciones, hay una información real del terreno que se ve y se puede representar para luego aportarla a la información pública del terreno y que se pueda utilizar para otros proyectos cercanos, ¿vale? No sé si quieres añadir alguna cosa, Víctor. Sí, no, es muy correcto lo que plantea Alejandro. Sí, tiene que haber un flujo bidireccional, efectivamente, y bueno, se entiende que al final del proyecto o de la obra geotécnica habrá un modelo as-built que puede dar lugar a una retroalimentación de las bases de información públicas. Sí. Sí, de hecho, por completar esto, es cierto que incluso en el plan BIM se indica que, bueno, pues que estos proyectos, o sea, los proyectos deberían, una vez se desarrollan en BIM, debería haber una entrega, ¿vale? Posiblemente una entrega simplificada de modelo al IGN para incorporarlo en precisamente las bases de datos públicas. Vale, luego hay una pregunta de José Javier Rodríguez de si se están desarrollando casos de uso o proyectos piloto en España para validar la eficacia de este proyecto. Entiendo que en general en el ámbito de la geotecnia y si es así, ¿qué resultados preliminares han obtenido? No sé ahí, Víctor, si conoces algún proyecto donde se haya trabajado en el ámbito de la geotecnia y se haya empezado a trabajar con BIM o a hacer cosas. Bueno, dentro del contexto de nuestro proyecto no, porque lo estamos comenzando hoy, como quien dice. Hay algunos modelos que incorporan cierta información geotécnica, sí, pero sobre todo a criterio del proyectista o de la persona que estaba modelando esa información. No hay unos estándares todavía establecidos. Y luego dentro del contexto de IFC Tunnel, también sobre todo a partir de las propias desarrolladoras de software, se han hecho algunos desarrollos específicos para validar algunas de las propuestas que se hacen en esa extensión.
Pero bueno, desde luego la implantación generalizada de criterios geotécnicos o de criterios para la incorporación geotécnica de la información geotécnica a modelos BIM, eso no existe todavía. Vale, hay un par de preguntas que son parecidas o tienen cierta relación y vienen de gente de TPF, tanto de Portugal como de Brasil, y bueno, que nos comentan el formato AGS, yo personalmente lo desconozco, y las posibles relaciones, ¿no? Entiendo que es un formato que puede utilizarse a lo mejor en ámbitos geotécnicos y las posibles relaciones que puedan establecerse con IFC, de modo que eso pues, pueda, bueno, pues ayudar o acelerar o complementarse para estos trabajos. Yo, bueno, ahora dejo a Víctor que complemente, pero por nuestra parte, totalmente a favor de cualquier formato abierto. O sea que, no sé, Sí, Víctor, pues simplemente contestar. añadir que el propio IFC, la propia extensión IFC Tunnel se ha hecho en colaboración con el consorcio geoespacial OGC. internacional. Sí, entonces ahí se está buscando también la coexistencia entre los formatos que allí se definen y IFC. Sí, desde luego aquí nos vamos a centrar en IFC, pero no hay una intención de chafar ningún formato abierto en absoluto, sino que se trata de que haya una mayor productividad, ¿no?, en el sector, y si hay formatos formatos abiertos que funcionan, pues hay que compatibilizarlos, ¿no?, de alguna manera. Hay que estudiar. Vale, perfecto. A ver, tenemos otro comentario de José Staire. Me parece que la incorporación de la segunda generación del Eurocódigo 7 a la práctica geotécnica nacional es una magnífica oportunidad. Sí, bueno, el Eurocódigo 7 aspira a ser el estándar, ¿no?, dentro del diseño geotécnico y desde luego que considero que lo que nosotros hagamos debe de tener, bueno, debe estar orientado en ese sentido. Vale, Alejandro, bueno, dice otra cosa que yo creo que también se tenía en cuenta, ¿no? La importancia de la integración BIM-GIS, ¿vale? En este campo. Yo ahí por añadir una cosa, además he visto que estaba conectada Montserrat Monteagudo. En el ámbito de UNE hay un subcomité de normalización sobre BIM y GIS y se está escribiendo, se está redactando una norma de esa integración, y en el ámbito internacional en ISO también desde España se está participando en la redacción de diferentes partes de una norma relacionada con este tema, porque efectivamente, pues bueno, pues esa integración es necesaria, y aquí yo creo que, que bastante importante para el dominio del que estamos hablando. Vale, Adrián Riquelme dice, sí, el enfoque BIM contempla también la estabilidad de taludes con la caracterización de discontinuidades, enfocado al diseño y ejecución de medidas como anclajes, mallas, estabilización de taludes, etc. Sí, a ver, lo que tratamos de hacer es que la información relevante para el análisis geotécnico tenga cabida dentro del modelo. Eso es lo ideal. Lo que quisiéramos sería que nuestro modelo IFC represente la geometría y las características del terreno, de la obra que estamos proyectando, y que el software de análisis geotécnico pues, sea capaz de interpretarlo y poder hacer los análisis adecuados. Sí, sí. Eso es nuestro deseo, pero también debo decir que hay un largo camino hasta lograr ese tipo de interoperabilidad. Definir cómo tiene que estar estructurada la información que para la gente que nos dedicamos a la ingeniería geotécnica nos resulta relevante, ¿no? Pues cómo tiene que estar estructurada esa información es una de las cosas que queremos desarrollar aquí. ¿Qué información, cómo tiene que estar estructurada para que luego el software de comprobación geotécnica sea capaz de ayudarnos, ¿no?, y de incorporar esa información para el análisis? Pero hay que entender que el target de esta iniciativa es doble. Es decir, por un lado está, podríamos decir, el técnico, el usuario final, ¿no? Donde bueno, pues queremos ver qué cosas puede hacer y de qué forma puede hacerlas, tanto con versiones actuales de IFC como completándolo a lo mejor pues con, no sé, listados de tipos predefinidos que definamos, o combinándolo con sistemas de clasificación. Pero por otro lado también que esto sirva para bueno, pues impulsar a los desarrolladores de herramientas a que vayan integrando estas posibilidades que permitan realizar estos flujos completos.
Bueno, había otro comentario. Bueno, Paula, ¿no? Había una pregunta de Paula, yo creo que ha respondido David. La idea es que el proyecto dura alrededor de un año. Recordamos que esto al final es una iniciativa, como otras muchas que lanza Build Smart Spain, donde la participación en ella es totalmente voluntaria y donde, bueno, pues intentamos poner resultados alcanzables y unos plazos asequibles, teniendo en cuenta que la participación es de forma voluntaria y, evidentemente, pues cuanta más gente seamos, afortunadamente mucha gente se ha apuntado al proyecto, pues parece más fácil, ¿no? Más factible conseguir lo que queremos y por eso, bueno, pues establecemos un periodo de tiempo que sea asequible, teniendo en cuenta esa dedicación voluntaria, ¿vale? Y había un comentario de José Staire final, ¿no? Bueno, incidiendo en la importancia, ¿no?, de incorporar terminología Eurocódigo por su propia, digamos, entiendo que rango, ¿no?, de estandarización en el ámbito europeo y que eso pues puede venir muy bien. Sí, desde luego es la intención. Vale, pues no sé, de momento no hay ninguna pregunta más. No sé si David o Víctor queréis añadir alguna cosa más. Nada, yo simplemente, pues ya habéis visto que hay mucha cosa hecha, pero la gran mayoría está por hacer, ¿vale? Y por suerte, pues ya hay mucha gente muy potente, decidida a participar en este proyecto. Pensad que cuando estamos hablando de forma muy rápida de ya tenemos los túneles en el esquema de datos IFC, ya tenemos las carreteras en el esquema de datos IFC, ya tenemos los edificios en el esquema de datos IFC. Esto no aparece porque llueve y cae, sino aparece por la vía de iniciativas como esta que se presenta aquí hoy. Y ahora tenemos la suerte de poderlo hacer en el ámbito español, pero esto normalmente pues, se da en otros ámbitos de otros países e incluso de colaboración entre varios, ¿no? Y esto es un tema que simplemente sí que quería añadir, y es un poco para también incentivar la participación desde aquí también, que es lo bueno de un marco Building Smart para hacer este tipo de iniciativas es que todo aquello que surja de este esfuerzo de quienes participen en este proyecto, pues estos son vasos comunicantes, es decir, los resultados, y no solo resultados a final, sino incluso, porque esto dura un año y puede extenderse incluso, esto nosotros nos encargamos también de correlacionarlo, compartirlo y viceversa. Todo aquello que esté sucediendo también del mismo ámbito, precisamente para que no haya solapes y no haya aquí una pérdida de recursos, pues también lo trasladaríamos hacia aquí, ¿vale? No solo pues porque se esté avanzando en un determinado tema, pues por ejemplo, Sergio ha dado un ejemplo, ¿no? Imaginaros que hay alguien que están desarrollando un sistema de clasificación, que esto no es el esquema de datos IFC, sino que es información de un campo muy determinado, estructurado en un sistema de clasificación, sobre pues, un tema geotécnico particular. Pues bueno, si lo identificamos y esto es accesible, pues nosotros lo compartimos y en ese momento en el proyecto se incorpora como un recurso, etcétera. Es decir, este tipo de ejercicios tienen esta realidad muy viva. Y esto, pues bueno, pues le da mucha más potencia. De lo contrario, uno podría estar pensando, bueno, aquí en España hacemos lo que creemos, pero luego resulta que en Francia están haciendo lo mismo en paralelo, vaya pérdida de tiempo, ¿no? Bueno, pues el marco Building Smart nos permite precisamente que esa pérdida de tiempo no se dé y por lo tanto sea mucho más potente lo que se consiga. Hay Nada, yo simplemente... un par de preguntitas, bueno. Víctor, también, sí, si quieres. Sí, simplemente animar a los interesados a participar. Quizás entiendo que, no sé, David y Sergio, si tienen claro un poco cuál es la manera de contactar, ¿no? para poder hacerlo, para poder contactar para poder participar en el proyecto. Y estaría bien quizás que les diéramos una vía para poder hacerlo y, lo dicho, bienvenido a toda aquella persona que quiera o entidad que quiera aportar. Simplemente decir que por el momento pues este proyecto está dentro del contexto de Building Smart, no hay una financiación para poder hacerlo, la participación es puramente voluntaria y altruista. Aunque sí que es cierto que estamos o están ya incluso en marcha algunas propuestas para buscar financiación pública para desarrollar algunas de las partes.
Sí, a ver, bueno, voy a compartir en el chat, ¿vale? Simplemente el formulario que tenemos abierto para poder participar, con lo cual si alguien se anima, pues que rellene sus datos y los comparta ahí. Eh, y bueno, simplemente doy paso a un par de cosillas que han llegado a última hora. Bueno, había una pregunta sobre la importancia también de tener en cuenta, yo entiendo que es otro caso de uso, otro uso BIM, ¿no? De la generación de los ASBIL, ¿no? Que qué parte de la información geotécnica o de qué modo tiene que incorporarse en los ASBIL, ¿no? Y un poco respondo con lo mismo que decía antes. Al final, usos BIM, pues puede haber muchos. Usos BIM en los que sea importante la parte de geotecnia, pues hay unos cuantos, no todos, pero unos cuantos. Y ahí está nuestra labor también de priorizar, ¿no? Y como no los podemos solucionar todos de golpe, pues tendremos que priorizar y abordar primero unos y buscar soluciones para unos y con el tiempo, ¿vale? Ver otros que vengan después. Y hay un comentario de Montserrat Monteagudo, del área metropolitana de Barcelona, que la citaba antes, nada, que agradece el webinar y también, bueno, pues resalta, ¿no?, la importancia de la interoperabilidad y el uso de formatos abiertos para que efectivamente, pues todos estos ámbitos y dominios, pues como el GIS, que viene de su parte, ¿no?, y el geoportal que tienen, o la parte geotécnica, bueno, pues puedan realmente intercambiar información con seguridad, que la información se intercambia de forma adecuada y llega a buen puerto. ¿Vale? Y por mi parte, nada más. Además, estamos con el horario justo previsto que teníamos planteado. Con lo cual, bueno, pues agradeceros a todos. La grabación del webinar estará en nuestro canal de YouTube posiblemente esta misma semana y lo publicaremos por si lo queréis compartir con cualquiera de vuestros contactos. Y lo que sigue, nos comprometemos es, bueno, como este proyecto pues arrancará posiblemente el próximo mes, pues a medida que tengamos pues cosas que contar y que compartir, aunque no hayamos llegado al final del proyecto, pues bueno, pues estar atentos a las redes para conocer, ¿no?, esos avances y conclusiones a las que vayamos llegando. Muchas gracias a todos. Chao. Adiós, gracias a todos.